Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? En este video vamos a responder la pregunta número 26 de la guía interactiva para el Exani 2 del módulo Ingenierías y Tecnología de la sección Pensamiento Matemático. Y la pregunta es la siguiente. Calcule el primer cuartil de los resultados de un estudio sobre las ventas de coches de una agencia durante un mes. Esta pregunta corresponde al tema medidas de localización de probabilidad y estadística. Así que vamos a recordar brevemente nuestros conocimientos en este tema. Las medidas de localización para un conjunto de datos permiten dividir el conjunto mencionado en un número determinado de partes iguales. La medida de localización más básica es la mediana, la cual divide los datos en dos partes iguales. Además de la mediana, existen los cuartiles, que dividen los datos en cuatro partes iguales, los quintiles en 5, los deciles en 10 y los percentiles en 100 partes iguales. De igual forma, las medidas de localización se pueden calcular para datos agrupados y para datos sin agrupar. En este ejercicio, nos piden encontrar el cuartil 1 para un conjunto de datos agrupados en 8 clases. Para encontrar esta medida, necesitamos usar un par de fórmulas que nos permitan calcularla. Primeramente, debemos saber dónde está localizado el cuartil 1 dentro de la clasificación de los datos. Para ello, aplicaremos la primera de las fórmulas mencionadas. Con ella, calcularemos el índice del cuartil para saber la posición del mismo. Un dato muy importante para este cálculo es el número total de datos agrupados en la tabla, el cual podemos ubicar rápidamente con el último elemento de la columna de las frecuencias acumuladas. En este estudio hay 113 datos. Sustituyendo estos valores en la fórmula y realizando los cálculos correspondientes, obtenemos que el índice para el cuartil 1 es igual a 28.25. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando se calcula cualquier medida de localización para datos sin agrupar, el valor del índice se redondea, ya que éste indica la posición de la medida en los datos. Sin embargo, en este problema, contamos con datos clasificados en una tabla. Por ello, a pesar de saber que el cuartil 1 se encuentra en la posición 29 de los datos, utilizaremos el valor obtenido de 28.25 para los cálculos sucesivos. Para el cálculo de cualquier medida de localización, podemos utilizar la fórmula que se muestra en este momento en pantalla. Vale la pena recordar que el valor de 28.25 calculado previamente no representa el valor del cuartil, sino la posición para este. Para entender cómo trabaja la fórmula, vamos a mencionar el significado de cada elemento de la misma. Q subíndice K representa el valor del cuartil buscado, en este caso, el cuartil 1, al que haremos referencia de aquí en adelante. L subíndice inf será el valor del límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. Aquí utilizaremos como herramienta para la búsqueda el valor del índice que acabamos de obtener. La I latina representa el valor del índice del cuartil. AC es el ancho de la clase que contiene al cuartil. F subíndice C representa la frecuencia absoluta de la clase del cuartil. Y para terminar, FA subíndice ANT será la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Para ubicar mejor los valores de esta fórmula, volveremos a la solución de nuestro problema. Para obtener los valores necesarios para el desarrollo de la fórmula, usaremos la columna de límites verdaderos o también conocidos como límites reales de clase. El primer paso que haremos es localizar en cuál de las 8 clases se encuentra el cuartil que estamos buscando. Como mencionamos hace un momento, el valor del índice nos servirá como herramienta de búsqueda para encontrar esa clase. Para ello, iremos a la columna de frecuencias acumuladas. Como sabemos de probabilidad y estadística, esta columna es la suma acumulada de todas las frecuencias de clase. Como puedes notar, la clase 1 contiene 5 datos, la clase 2 contiene 8, la clase 3 agrupa 10 y así de manera sucesiva. Si sumas el 5 de la primera clase más el 8 de la segunda, obtendrás el 13 que aparece en la columna de frecuencias acumuladas.
Si sumas las frecuencias de clase de los primeros tres grupos, obtienes el 23 de las frecuencias acumuladas, y de esta forma para todos los valores de esa columna. Como la posición del cuartil es la posición 29 que redondeamos del índice igual a 28.25, sabemos que ese valor está después del 23, pero antes del 38. Por lo tanto, la clase número 4 es la que contiene al primer cuartil. Sabiendo esto, ya podemos determinar todos los valores necesarios para la fórmula. Empezaremos con el valor del límite inferior. Como la clase 4 contiene al cuartil 1, vamos a tomar el límite inferior de esa clase. El valor es 44.5. Para el valor del ancho de la clase, lo que haremos es restar el límite superior menos el límite inferior de la clase que contiene al cuartil. 49.5 menos 44.5 es igual a 5. Como ya conocemos el valor del índice del cuartil, sustituimos 28.25. El valor de la frecuencia acumulada anterior se puede obtener muy fácilmente. Como la clase número 4 contiene al cuartil 1, la frecuencia acumulada anterior a esta es la obtenida hasta la clase 3. El valor para la frecuencia acumulada anterior necesario es 23. El último de los valores es la frecuencia de la clase que contiene al cuartil. En nuestro ejemplo, el valor para esta frecuencia es 15. Desarrollando la operación en el numerador, 28.25 menos 23 es igual a 5.25. Después de dividir, 5.25 entre 15 es igual a 0.35. Multiplicando este valor obtenido por 5, obtenemos 1.75. Y completando la suma, 44.5 más 1.75 da como resultado 46.25. Así hemos encontrado el valor para el cuartil 1 de este conjunto de datos y con él la respuesta de la pregunta, la cual está en el inciso B. Si te gustó la explicación, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y no dejes de seguirnos para más explicaciones de ejercicios.